llama. Estudio un grado superior de mecatrónica industrial, tengo 20 años y Mi ciclo consiste en hacer un mantenimiento de la maquinaria industrial, revisarla, mirar a ver qué falla de la máquina, en arreglarla y demás. Me gusta más la parte de mecanizar y de desmontar y montar cosas. Lo que menos me gusta la parte eléctrica, porque ya viniendo yo de una mecánica, la eléctrica no nos llevamos bien, la verdad. A mí me impulsó estudiar este ciclo, pues llevo desde pequeña que me gustaba ya mancharme las manos, arreglar cositas, que si de repente veía la tele gente soldando y digo, jo, qué chulo. Me veo en una máquina ahí, pues currando, manchándome, porque a mí me gusta mancharme. La proporción entre hombres y mujeres es bastante clara. Yo soy la única mujer de mi clase. Esto no es para ti. ¿Qué va a ser para ti? ¿Me lo vas a decir tú? Pues no. Es que ¿qué más da que seas una chica o un chico? Vas a seguir para adelante, puedo hacer lo mismo que cualquiera. Una experiencia en una empresa de prácticas de que, joder, que me han quitado la zona de comer o el vestuario mío para que te cambies tú. ¿Cómo te he quitado yo? Pero yo también tengo el derecho de tener un sitio para cambiarme yo. No me voy a cambiar delante tuyo en medio del taller. Yo creo que sí valoraron bien mi trabajo, pero pues había ahí su tú eres muy bajita, bueno, puedes llevar la caja hasta ahí arriba, no sé qué. Bueno, esa te la compro porque mido nada, soy bajita, pero eso de que no puedo llevar la caja. En el Erasmus yo me fui a Italia. Cuando llegué se pensaban en la empresa que yo era un hombre por el nombre. Cuando llegué dijeron, ¿pero qué hace una mujer aquí? Que no, que no, que no. Y al final pues a regañadientes entré, pero porque ya estaba allí. Las 2 primeras semanas limpiando maquinaria y mi compañero, que íbamos 2, mi compañero en la máquina y yo limpiando por ahí. Y yo dije, no. Hablé con mis tutores y dije que eso ya, que no. Pues los 2 primeros días te lo compro. Cuando pasa una semana ya me estoy chinando ya. Mi compañero en la máquina y yo limpiando, pues no. Y ya cogí y dije, esto tiene que cambiar porque si no yo no voy a seguir. Y al final metiendo caña y todos los días, cada vez que llegaba de la empresa, al final conseguí que me pusieran a mí también en una máquina. ¿Qué más da que esté en otro país y que sea mujer o cualquier cosa y mi compañero tiene que estar en la máquina y yo limpiando? No. Que leñes, no. En esto hay que ponerse un poquito alta. Es que tampoco me gusta que sea todo uno o todo otro. Por ejemplo, yo qué sé, peluquería es de chica, no. Estética es de chica, no. Mecanizado es de chico. ¿Qué me estás contando? No tienen género los trabajos ni nada. O sea que nosotras no tenemos ningún inconveniente para trabajar ni nada. Otra cosa es que nos la quieran poner los demás, un inconveniente.